Soy la doctora Paulina Uribe Morfín y soy subdirectora de Cultura y Comunicación en la Coordinación de Igualdad de Género. ¿Cuáles son los elementos para llegar o para lograr una igualdad de género? Primero que nada, me gustaría como explicar de manera muy general la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva, porque esa es como lo que nos llevaría también a entender por qué estamos hablando de igualdad de género. Uh-huh. La igualdad formal es la igualdad que tenemos en teoría o en la ley, hombres y mujeres, ¿no? Las leyes en México señalan que tenemos igualdad de condiciones y de circunstancias para acceder a un puesto, por ejemplo, para estudiar, o esta igualdad nos ha dado el derecho al voto y el derecho a la propiedad. Y la igualdad sustantiva señala que esta igualdad formal no es suficiente porque porque se requiere como compensar muchas cosas que suceden en el mundo social y económico que no nos dejan llegar a esa igualdad formal. Entonces, fomentar esta igualdad como derecho requiere una paridad, por ejemplo, en el acceso a la educación, o paridad en el empleo, o requiere protección social, o sea, requiere que aliviemos las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres para acceder a ese derecho. Y la igualdad de género sería una de las formas de igualdad, o una expresión de esta igualdad, que pone énfasis en mujeres, hombres y personas no binarias que deben de tener los mismos derechos, las mismas responsabilidades, oportunidades, recursos y libertades sin importar su edad o cualquiera de sus condiciones. Entonces, esa sería como de manera muy general esos tres temas. Claro. Doctor, en este sentido, ¿qué factores nos impiden a las mujeres en específico llegar a esta igualdad? Bueno, nos impide la sociedad en la que vivimos, o sea, la igualdad es una necesidad a la que tenemos que llegar, pero en realidad vivimos en sociedades desiguales, es decir, que desde que nacemos nos marcan diferencias, pero estas diferencias son jerárquicas, o sea, hay quienes valen más y hay quienes valen menos. Hay quienes tienen más poder y hay quienes tienen menos poder, y por regla general a las mujeres se nos ha considerado ciudadanas y personas de menor calidad y de mejor condición. No por el hecho de nacer mujeres o ser mujeres, sino porque la sociedad nos da ese valor. Entonces, los problemas que tenemos para acceder a la igualdad es que la sociedad en la que vivimos se maneja a través de estereotipos que reproducen esa desigualdad y no permiten nuevas oportunidades porque repiten los mismos discursos, porque imponen ideas, y muchas veces la violencia se usa para imponer estos estereotipos, es decir, cuando las mujeres no cumplimos con lo que se espera que tenemos que hacer, entonces se nos violenta de muchas maneras, verbalmente, psicológicamente, emocionalmente, físicamente, económicamente, en el trabajo, o sea, en las relaciones laborales. Entonces la violencia es una forma de control y de reproducción de estos estereotipos. Claro. En este sentido, ¿qué papel juegan las políticas públicas para eliminar o reducir estas violencias? Pues las políticas públicas son estrategias que tienen que tomar los gobiernos o los estados para cumplir con las leyes, con los derechos y con los convenios que firman hacia la igualdad sustantiva. Entonces, las políticas públicas principalmente deben garantizar o deben estar pensadas y planeadas para que puedan aliviar todas estas situaciones que nos desfavorecen. Por ejemplo, hay 3 situaciones muy claras que nos desfavorecen. Condiciones socioeconómicas que son distintas para las mujeres, los estereotipos es otra de los aspectos que nos desfavorecen, y el que no tenemos voz, voto o participación política.
Entonces, las políticas públicas deben garantizar o deben hacer cosas o deben producir procesos que, por ejemplo, corrijan esta desventaja socioeconómica para las mujeres. Puede ser a través de becas, también puede ser mejorando los salarios, puede ser ofreciendo guarderías, porque eso les daría más tiempo a las mujeres para trabajar. Entonces, las políticas públicas tienen que corregir esa desventaja socioeconómica. Tienen que abordar los estereotipos, los estigmas y la violencia. Y ahí es el papel muy, muy importante de que estas políticas públicas se enfoquen a las instituciones de educación superior, porque somos las encargadas de la educación, y ayuden a un cambio cultural, donde estos estereotipos sean cuestionados, replanteados y se dejen de usar para no seguir reproduciendo esta violencia. Y otra forma de aliviar estas situaciones a las que las políticas públicas se deben orientar es a fortalecer el poder de acción, la voz y la participación de las mujeres. O sea, abrir espacios de participación política, no violentar a las mujeres una vez que están en los espacios de la vida política, a darle voz, o sea, ya sea dentro de la familia, dentro de la escuela y dentro del trabajo, en cosas tan simples como dar voz a las alumnas en el aula, como a dar voz a las políticas en los medios de comunicación. Entonces, las políticas públicas deben aliviar estas situaciones, por poner estos 3 ejemplos o estas 3 líneas que serían como las más importantes. Ok, antes de avanzar me gustaría que nos explicara algo un poco básico, pero que mucha gente desconocemos, tenemos la imprecisión. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y la equidad? Bueno, la igualdad está orientada, y esa es muy buena pregunta, porque la igualdad, sobre todo la igualdad sustantiva, ya vamos a hablar siempre de igualdad sustantiva, porque si no nos quedamos en la igualdad formal, no quiere solamente que tengamos las mismas oportunidades, sino que tengamos los mismos resultados. Uh-huh. Entonces la equidad sí se queda más en el tema de que tengamos las mismas oportunidades. Digamos que la equidad es una noción un poco más acotada. La equidad quiere que todos tengamos las mismas oportunidades para que, en teoría, llegáramos a los mismos resultados, pero ya se sabe que no llegamos a los mismos resultados porque hay muchos problemas sociales o económicos que no nos dejan llegar. Entonces, digamos que la igualdad sustantiva es un concepto mucho más amplio, mucho más complejo, que es en el que ahora se discute y se debate todo este tema de la igualdad formal y de la equidad. Estarían integrados en esta noción, pero por ponerte un ejemplo, la igualdad sustantiva nos diría que 2 chicos que están en la universidad, un hombre y una mujer, que deberían de terminar la carrera en el mismo tiempo y entrar al mercado laboral al mismo tiempo. Sin embargo, en los traslados para la escuela, las mujeres en el transporte público somos acosadas, por lo tanto, podemos faltar más a la escuela por razones de seguridad, o tenemos que cuidar a otras personas en nuestra casa y podemos faltar más a la escuela por razones de cuidado, o cuando no alcanza el dinero, a quien primero se le deja en la casa es a las mujeres, entonces podemos faltar a la escuela por razones económicas. Por lo tanto, no vamos a terminar la universidad al mismo tiempo que nuestro compañero varón, porque a él no le van a atravesar las mismas condiciones simplemente por estos estereotipos que yo te comentaba entre hombres y mujeres. Probablemente le sucede, pero en la gran mayoría sucede a las mujeres. Entonces no terminamos la carrera en el mismo tiempo, por lo tanto no nos integramos al mercado laboral de la misma forma. Uh-huh. Seguramente él, que se titule más pronto, encuentre un trabajo mejor pagado, y una mujer se titula más tarde o no se titula y encuentra un trabajo menor pagado. Por lo tanto, eso impacta en su autonomía económica y en su independencia. ¿Y qué papel juega la educación, ya entrando en materia de la educación, sobre todo la universitaria, para alcanzar esta igualdad? Sí, la educación es el papel más importante en todo este andar, porque las instituciones de educación se nos han encomendado y tenemos como deber la transformación cultural que yo te decía, ¿no? Por ejemplo,
si uno de los problemas que tenemos son los estereotipos, los estigmas y la violencia, es a través de la educación que debemos cambiar estas formas de relacionarnos. La educación nos permite replantear estos estereotipos y cuestionarlos, y que las personas puedan reflexionar cuál es su razón y su sentido en el mundo desde su propia experiencia y no desde un estereotipo, no desde lo que me dijeron que tengo que hacer, sino de lo que yo tengo posibilidades de hacer, que es muy diferente, y de lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando iniciaron desde la Revolución Francesa, que se iniciaron estas luchas por la reivindicación de los derechos, por ejemplo, y los derechos a la igualdad de las mujeres, hubo una escritora inglesa que se llama Mary Wollstonecraft, que ella decía que las mujeres nos feminizaban de tal manera o nos socializaban de tal manera que quedábamos como seres inferiores, y ella decía que un actor fundamental en eso era la educación. Entonces, si las instituciones de educación no replanteamos nuestras formas de educar, vamos a seguir reproduciendo estos estereotipos y vamos a seguir oprimiendo a las mujeres que pasan por nuestras aulas, y nos convertimos en cómplices de estas distintas formas de violencia, de desigualdad y de discriminación. Específicamente en la UNAM, ¿cómo se ha avanzado en este tema? En la UNAM ha sido una lucha de hace muchos años, desde investigadoras que han estado trabajando todo el tema de los derechos de las mujeres y de la violencia, pero lo que te voy a contar yo es como la historia más reciente de toda esta lucha de más de 20 años dentro de la universidad. En el 2020 se decreta la creación de la Coordinación de Igualdad de Género, que es en la que yo pertenezco, y se nos confiere la responsabilidad justamente de la prevención de la violencia. Y por otro lado, la atención de la violencia se le confiere a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Esto quiere decir que para denunciar y activar un proceso jurídico por temas de violencia se hace a través de la Defensoría, pero todo el tema de prevención, educación y transformación cultural nos corresponde a la Coordinación de Igualdad de Género. Entonces, la coordinación se organizó en 6 ejes para que dentro de esos ejes pudieran atenderse estos distintos aspectos, aliviarse estas distintas desigualdades que hay dentro de la universidad. Y el camino es largo, ¿no? Tenemos grandes logros, pero también tenemos grandes desafíos. En marzo acabamos de cumplir 5 años y justo hicimos un balance de este trabajo que hemos hecho. Pero bueno, los ejes, por ejemplo, hay uno que es educación y sensibilización para la igualdad, que es el área que transversaliza la perspectiva de género en planes y programas de estudio. Por ejemplo, elaboran programas de capacitación a docentes, a funcionarios, pero también alumnos, guías kits de herramientas o guías de cómo relacionarnos o vincularnos de formas no violentas, estrategias didácticas contra la violencia, ¿no? Entonces, esa sería el área de educación que le toca todo este tema de la sensibilización para la igualdad. Luego hay otro eje que es el de gestión comunitaria y erradicación de las violencias, que es un eje que articula acciones con la Defensoría, justamente, y con una figura que se creó previo a la coordinación. Se creó una figura que se llamaba Personas Orientadoras Comunitarias y se la pasaron a la coordinación para seguirlas capacitando y vincular a las de manera son voluntarias dentro de la universidad, que conocen muy bien el funcionamiento de la Defensoría y hacen este vínculo con la Defensoría para promover la cultura de la denuncia, ser escuchas activas de la comunidad, detectar los problemas que tiene la comunidad en temas de violencia y de desigualdad. Y en este eje también se trabaja con proyectos que tienen que ver con la construcción de masculinidades no violentas, con el programa integral de trabajo con hombres, que lo conocemos como PROIT. Y ambas figuras tienen un modelo comunitario que trabaja muy directamente con sus comunidades, ¿no? Con sus entidades. Luego está el eje de transversalización de políticas institucionales, que es el encargado es el área encargada
de crear las comisiones internas para la igualdad de género, que estos son órganos auxiliares de las direcciones de cada una de las entidades, que digamos son como nuestras representantes o son nuestros lazos directos con cada una de las entidades para llevar la política pública, realizar actividades, hacer diagnósticos y todo en temas de prevención, no de atención. Asesorar en temas de género a su propia entidad o a sus direcciones. Y luego está el eje de políticas de igualdad y no discriminación, que es un eje en el que se promueve la participación de grupos históricamente excluidos, como las mujeres en la ciencia, por ejemplo, o los hombres en los trabajos de cuidados, y se promueve mucho la inclusión y el reconocimiento de las diversidades y las disidencias sexogenéricas. El otro eje, que es en el que yo soy responsable, que es el de cultura y comunicación para la igualdad, se difunde la información en materia de igualdad de género que producimos nosotras, pero también la que producen otras entidades, por ejemplo, las comisiones internas de igualdad de género o las personas orientadoras comunitarias. Realizamos campañas o realizamos acciones directas en cada una de las comunidades para difundir nuestras políticas. Creamos contenidos de comunicación con perspectiva de género. Por ejemplo, tenemos un programa de radio que se llama Violeta y Oro. Tenemos una publicación, ahora es bimestral, que se llama La Boletina, donde recuperamos todas las actividades de género y de disidencias que hay en la universidad. Y tenemos un programa de miércoles para la igualdad, que antes se transmitía cada semana y ahora lo vamos a transmitir en una nueva versión cada mes. Y está también el área de vinculación y colaboración, digamos que es como nuestra dirección académica, que expande el impacto de estas políticas dentro y fuera de la UNAM. Tiene un programa editorial y tiene una unidad de diagnóstico con la que trabajan también toda esta información. Entonces, digamos que a través de estos 6 ejes tratamos de impactar al menos estas 3 elementos que te había comentado. ¿Cuál han detectado en el equipo el reto o el principal reto para implementar todo este programa de prevención? Pues son muchos retos, pero tenemos una gran resistencia al cambio cultural. O sea, todas las instituciones tienen lógicas establecidas que han funcionado por años y no es fácil detenerlas y cambiarlas ni a través de la reflexión ni a través de la capacitación, ¿no? Como que son procesos todavía más lentos para que las personas se incorporen a nuevas formas de relacionarnos, incorporen el lenguaje incluyente, cambien sus formas de evaluación, cambien sus formas de relación con sus pares. Entonces hay un cambio cultural muy fuerte y hay una resistencia a ese cambio, ¿no? También desafíos tenemos que se requiere un presupuesto con perspectiva de género, o sea, el presupuesto debe estar etiquetado, debe ser más amplio. Sí existe y es muy importante, pero debe ser mucho más amplio, ¿no? Pues el desarrollo de políticas institucionales de cero tolerancia a la violencia. Nosotros tenemos declaratorias de cero tolerancia, pero no son suficientes. Tienen que ser políticas internas de cero tolerancia a la violencia, y la urgencia de nuevas estrategias de educación y de formación para bachilleratos principalmente. Estamos viendo muchos de estos casos de violencia y muchos, pues como ustedes los ven en las noticias, muy desafortunadas en bachilleratos, prepas y CCHs. Entonces necesitamos tener estrategias más inmediatas y más eficientes para trabajar con las adolescencias. Claro. Cuando nos habla de resistencia, ¿se puede decir que es como de las generaciones mayores o de las nuevas generaciones este cambio, esta resistencia? Sí, hay una resistencia de las generaciones más grandes, como por ejemplo, mucho al lenguaje incluyente, pero de las generaciones más nuevas también hay mucha resistencia ahora a reconocer estas diferencias y estas desigualdades, argumentando que pues si todos hemos sido iguales, ¿por qué ahora nos tienen que importar estas diferencias, ¿no? O sea, depende de las generaciones,
hay distintas resistencias, pero sobre todo en general en que una institución tan grande como la UNAM ya tiene muchas dinámicas establecidas que no es fácil cambiar y además tiene muchas, cualquier institución se maneja y se promueve a través de una identidad y esa identidad muchas veces es muy difícil cuestionarla, ¿no? Porque ya es toda una identidad, ser de la UNAM es ser tal o cual cosa, y entonces cuestionarlas genera mucha resistencia también. Claro, aparte de que es una universidad muy grande. Así es, somos muchas personas. ¿Cómo es la relación con la UNAM? También existen muchos colectivos de feministas. No sé si ustedes tengan directamente alguna relación con las chicas. ¿Cómo ha sido esta sinergia y de qué temas les gusta hablar o cómo es la comunicación con ellos? Sí, qué buena tu pregunta, porque nosotros somos resultado de la demanda de las colectivas feministas que paralizaron a la universidad en el 2019. Una respuesta que dio la universidad a estas demandas fue la creación de la SIGU, de la coordinación. Bueno, nos decimos la SIGU. Cuando se creó la SIGU, había 32 pliegos petitorios de estas colectivas con distintas solicitudes. Estos pliegos se sistematizaron y se organizaron y fue así como se decretó la configuración de la SIGU. Estos ejes que yo te acabo de contar son los que atienden las demandas que hicieron las colectivas en ese momento, pero también se solicitó, por ejemplo, la mejora del protocolo en la atención integral de la violencia, entonces ese trabajo también se hizo desde la SIGU. Me faltó decirte que hay una consejería jurídica también aquí y a través de esa consejería se trabaja estos temas. Y también una de las solicitudes que tenían las colectivas es la reforma de los estatutos. Entonces se reformó en ese momento también el artículo 95, 96 y 98. 95, 99 y 98. Es que tenemos aquí un error. Con el que se tipifica la violencia de género como falta grave en la legislación universitaria. Porque antes de esto no se consideraba una falta grave. Por lo tanto, no se sancionaba. Entonces, ahora ya se considera una falta grave y hay una taxonomía en donde se puede ver, según el tipo de falta, el tipo de sanción. Se ha avanzado muchísimo, o sea, a nosotros nos tocó, digamos, recuperar muchas luchas académicas, muchas luchas de las colectivas, y aterrizarlo en políticas institucionales. No somos un programa académico, somos una coordinación, nos toca justamente toda la gestión, entonces sí somos una entidad encargada a la política. Claro, por otro lado tenemos muchos aspectos burocráticos que a veces hacen más lento el trabajo. Y ya nada más te iba a decir que el eje, el que te mencioné como gestión comunitaria y erradicación de las violencias, es el encargado y es el área que está siempre en contacto con las colectivas. De hecho, muchas personas orientadoras comunitarias surgieron de las colectivas o tienen relación con las colectivas y se sigue trabajando con ellas. También las materias de género, por ejemplo, fueron una solicitud de las colectivas y actualmente debe de haber alrededor de 115 materias de género en toda la universidad, algunas obligatorias, algunas optativas, pero bueno, es resultado de esas solicitudes que había de ellas en los pliegos. Perfecto, pues creo que abarqué todo el cuestionario. Doctora, pues muchísimas gracias, yo le agradezco muchísimo el tiempo, la discusión para la entrevista. No sé si quiere agregar algo más. No, pues si quieres que te mandemos algo de información, digo, está todo en nuestra página. Por ejemplo, si quieres ver lo del protocolo, la modificación del protocolo, está todo en nuestra página web. Y no, pues si nos apoyas, si se puede antes de que lo publiques, que lo podamos ver, porque yo sé que a veces no se pueden los tiempos. Claro. Y que no lo mandes sino después, y pues que compartan nuestras redes para que más gente nos siga en @igualdadunam. Perfecto, entonces las redes sociales es @igualdadunam en todas las redes o en... Todas las redes, así nos encuentran con todas las redes, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Y muchas felicidades por el trabajo. Gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.